Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos un día más en el informe semanal donde vamos a hacer un repaso de las principales noticias de los mercados y cómo estas pueden afectar a nuestra cartera. Antes de comenzar con el vídeo, si os gusta el contenido, pues os agradecería mucho que dejaseis un like y un comentario, porque ayuda muchísimo a que este vídeo pues llegue a más gente, el algoritmo YouTube haga su magia, y bueno, eso es bueno para todos, porque si al final más gente conoce nuestras tesis, pues más gente las comprará y más subirá las acciones. Además, mencionar que esta es la tercera vez que grabo este vídeo y espero que sea la última. La primera fue ayer sábado y la idea era publicarlo mañana, ayer por la tarde, pero hostia, cuando estaba haciendo el edit del vídeo, se ve que estoy hablando media hora solo, porque no se conectó el micrófono. O sea, podéis imaginar mi cara de tonto. Y después esta mañana, cuando lo he estado grabando otra vez, cuando ya está terminando el vídeo, pues ha saltado los plomos, el diferencial y se ha ido la luz y ha quedado el vídeo un poquito pocho, o sea, no se ha grabado. Así que bueno, espero que para valorar el esfuerzo de esta tercera vez, de este tercer intento, pues podéis dejar un buen like y un comentario, aunque solo sea para reíros de mi mala suerte. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo hablando sobre los mercados. El Standard Poor's, como veis, ha tenido un mes muy bueno, subiendo un 7,6%. ¿Por qué digo un mes y no una semana, sino el informe semanal? Porque estamos a finales de mes y sabéis que a finales de mes pues toca el informe mensual, digamos. Entonces hemos tenido muy buena semana también, como podéis ver aquí, que también hemos tenido una fuerte subida, pero un muy buen mes donde, salvando este pequeño bache, Standard Poor's se ha lucido. Ha sido, yo creo, uno de los mejores meses del Standard Poor's con esta fuerte subida, y es que el mercado ha cambiado bastante de sentimiento. O sea, como podemos ver en el siguiente gráfico, vemos que estamos en una situación un poquito más de avaricia, ¿de acuerdo? Donde el mercado pues tiene una mentalidad más positiva. A pesar también que ahora tocan las semanas y este mes de febrero va a ser el mes de los resultados de muchas compañías y veremos si al final pues se acercan al guidance que tenían. Algunas ya lo estaban fallando, otras lo han superado, también hay que decirlo. Y esto va a afectar obviamente a las cotizaciones, pero como podemos ver estamos a 59 puntos hace una semana y ahora mismo estamos a 69, o sea, es una mejora bastante sustancial del sentimiento de mercado, sobre todo si comparamos con hace un mes que estábamos a 36 puntos y hace un año estamos a 18. Obviamente, con hace un año estábamos experimentando ya las caídas del Standard Poor's, donde al final, pues el año pasado tuvo una pérdida sustancial del 20%. Por lo tanto, es normal que el mercado estuviese más pesimista. Sí es cierto que muchos gestores todavía están pesimistas con el mercado, pero esto suele coincidir con el fin de los mercados bajistas. Y entonces, pues es posible que veamos ahora el inicio de un nuevo mercado alcista. Tendremos que ver, porque el mercado está descontando que la Fed pues va a cambiar su política de tipos de interés. Claro, que pause las subidas de tipos no significa que haya una bajada de tipos, ¿de acuerdo? A pesar de estamos teniendo noticias pues como esta de aquí, donde el PIB por cápita de Estados Unidos en el cuarto trimestre pues ha subido, y esto es bueno y malo. Es bueno porque la economía es fuerte y se mantiene, es malo porque la Fed ha subido tipos para luchar contra la inflación y si, dañando un poquito, digamos, intentando dañar la demanda de los consumidores para que la inflación baje, subiendo los tipos de interés. Entonces, si esta demanda no se ve del todo afectada o no se ve tan afectada como ellos buscan y la inflación no se acaba de controlar, es posible que la Fed posponga esta subida, bueno, esta bajada de tipos o este cambio en la política monetaria. Y eso el mercado lo va a descontar totalmente, porque pensad que ahora el mercado está esperando que la Fed suba 25 puntos básicos los tipos de interés en febrero. Pues, ¿y si la inflación no acaba de bajar tanto como ellos esperan, a pesar de que sigue está bajando? Pues seguramente es posible que veamos una subida de 50 puntos básicos, ¿no? A pesar de que sí que estamos viendo indicadores como este, que por ejemplo aquí sí que ha subido el PIB un poquito más de lo esperado, pero sí que el poder adquisitivo de los consumidores, sus gastos, pues está bajando. Se está compensando también por gastos gubernamentales y además ahora estamos con el techo de la deuda, que lo van a volver a subir, porque esto es una rueda que estamos dentro de la cual no se puede salir. Bueno, se puede salir, pero es bastante doloroso. Pero también, por otro lado, tenemos una demanda bastante alta de tema de vehículos aéreos, de aviones, que ya veremos cuando hablemos del petróleo más específicamente, los datos positivos que están habiendo. Entonces, veremos. También la Fed, yo creo que
tiene que dejar tiempo a que los tipos de interés hagan su efecto sobre la economía y realmente la dañe, porque en algunos aspectos como en el housing sí que estamos viendo que se está dañando bastante y la demanda ha caído mucho. Pero bueno, esto es como cuando hablamos en los informes semanales anteriores, de hace pues, un año o así, que veíamos subidas en las commodities, veíamos cómo inyectaban bastante dinero en la economía y decíamos que esto va a traer inflación tarde o temprano. Si hay más dinero persiguiendo los mismos bienes, estos van a subir de precio. Pero los datos de inflación oficial pues no lo reflejaban, hasta meses después, en los cuales pues se ha visto que sí, que esto ha generado inflación para todos los amantes de la teoría monetaria moderna, pues al final que estaban equivocados y que si tú inyectas más dinero en la economía, pues este va a generar inflación tarde o temprano, porque si hay más dinero persiguiendo los mismos bienes y la oferta es limitada, estos han de subir de precio. Además tuvimos problemas con cadenas de suministros, faltas de inversión estructural en muchos aspectos que todavía se mantiene a día de hoy y creo que es una oportunidad de inversión muy interesante. Pero bueno, tardaron su tiempo en verse. Ahora pues la inflación vino por esto, por la parte de la oferta, que también ha afectado bastante, y por el dinero que se inyectó en la economía. Ahora esta subida de tipos de interés, pues pasa algo similar. El efecto no es inmediato, ¿de acuerdo? Cuando tú subes tipos de interés vas a afectar a la demanda de los consumidores, pero no de forma inmediata. Es algo que va tardando, se extiende como una manchera de aceite, que es el ejemplo que hemos puesto siempre, poquito a poquito. Y quizá los efectos que de esta subida de tipos tan bestia no los notaremos hasta dentro de unos meses. Quizá ya los empezamos a notar en la primera mitad del año, segunda mitad del año, y podemos entrar en la posible, la más anunciada recesión de la historia. Esto también es curioso porque normalmente las recesiones no son tan anunciadas. Pensad que el mercado no muestra la situación de la economía actual. El mercado muestra lo que esperan los inversores que va a ocurrir. Por lo tanto, si todos los inversores piensan, o todos, la mayoría de inversores y personas piensan que vamos a entrar en una recesión, el mercado va a descontar esa recesión. El otro día me decía mi pareja, no, es que no sé si es buen momento de invertir, eh, porque he visto en Instagram, comentan no sé qué, que va a venir una recesión, y digo, buah, ve ya que no sabe nada de inversión, me está diciendo esto, y que no sigue los mercados y tal, pues entonces es bastante claro que el público en general pues tiene esa idea en mente. Entonces es la recesión más anunciada de la historia, o por lo menos de la que yo tengo memoria, que tampoco es tanto tiempo. Entonces yo creo que el mercado ha descontado esa recesión, aunque como ya comentamos hay diferentes escenarios. Es el que entremos en recesión oficial y bien, y sea como el mercado espera, por lo tanto eso está descontado, que sea más leve de la que el mercado espera, por lo tanto las acciones subirán, o que sea más grave de la que el mercado espera, por lo tanto en ese caso sí que bajaría los precios de las acciones. Y la cuarta opción es que no haya recesión. Por lo tanto, dentro de los escenarios que tenemos, solo uno de los cuatro escenarios va a hacer que las acciones bajen, ¿de acuerdo? Los demás son bastante positivos. Y además, si nos acercamos al cambio de política monetaria, pues las acciones van a verse beneficiadas. Y si entrásemos en una recesión más severa de la que el mercado espera, seguramente la Fed entraría antes, cambiando su tipo de política. Por lo tanto, las acciones, esto solo va para arriba. A la larga, al final, las acciones siempre suben. Y este es uno de los motivos. Por lo tanto, es algo a tener en consideración. Y antes de hablar del petróleo y del uranio, que también os traigo noticias interesantes, vamos a hablar un poquito de los metales y commodities en general que ha pasado. Primero del oro y la plata. El oro lo ha hecho muy bien este mes, subiendo casi un 7% y se sitúa en los 1.927 dólares, un precio muy positivo. La plata no se mueve tanto y se sitúa en los 23,5. La plata puede ser un activo muy interesante este año tener en cartera. Está viendo un déficit en la plata. Esta semana os pondré también un clip de una tesis bueno, la tesis de inversión en plata que hice con Dragón, Oro y Plata, que está en el canal de By the Deep. Por si queréis ver la entrevista completa, está allí colgada, pero subiré en este canal un clip sobre todo de la tesis, no tanto de las preguntas post presentación, sino de la tesis en sí, que me parece interesante que los que no la habéis visto allí, porque el algoritmo de YouTube a veces nos muestra vídeos, es normal. Por eso hay que dejar un like, activar la campanita de notificaciones y todo eso, porque a veces te enseña lo que quiere. Pero bueno, os pondré un clip aquí, un clip bastante largo, donde se explica la tesis de la plata y por qué puede ser un activo muy potente a tener en consideración en 2023. El cobre, por su lado, que Dr. Cooper siempre se utiliza como indicador económico, ha subido casi un 10%. Esto es algo muy bueno, o sea, algo muy bueno, porque el cobre te puede servir como indicador de la actividad económica y además de lo que se espera.
el hierro y el acero también han subido con mucha fuerza, materiales de construcción que nos indican también que las cosas mejoran y quizá esto es debido también a la reapertura de China. A nivel de temas más industriales, pues el plomo lo ha hecho bastante mal, en un menos 3, el aluminio lo ha hecho muy bien, un 10%, y destacar sobre todo el estaño, que este mes ha subido un 30%, una burrada, última semana un 12, el otro día viernes casi un 4,5. O sea, está a $32.000 la tonelada. Ya sabéis que el estaño me gusta bastante, es un mercado muy muy pequeñito, donde hay pocas empresas. Por lo tanto, pues recomiendo que echéis un vistazo a la tesis que tengo publicada gratis en análisisdeinversión.com de Alphamin Resources, que es una empresa productora de estaño en la República Democrática del Congo. Una muy buena empresa que cuando la recomendé, bueno, sabéis que no son recomendaciones de inversión, pero cuando la comenté en el grupo de Telegram, cuando lo creé, estaba a $0,64 canadienses y ahora está ya por el dólar. O sea, dentro de, no sé qué han sido, quizá 2 o 3 meses que hice el Telegram, pues es una rentabilidad a tener en consideración muy muy buena. Así que recomiendo dos cositas. Que os unáis al grupo de Telegram, que está en la descripción de este vídeo, y también que vayáis y leáis el análisis, que como digo, es gratuito y está abierto y lo podéis leer todos, de Alphamil Resources en análisisdeinversión.com. Y ya de paso aprovecho para comentaros, por si no lo sabíais, que en análisisdeinversión.com estamos con la oferta de Navidad. Bueno, de Navidad entre comillas, porque le hicimos un poquito que pasaran fiestas. Y esta oferta dura hasta el martes, que será 31. Y ahí, pues bueno, se termina. O sea, podéis adquirir la suscripción premium en la web por 139 euros. Y 200 en las renovaciones siguientes, si os gusta el contenido. Que bueno, supongo que sí que os gustará porque las rentabilidades que se han obtenido con las ideas de la web han pagado la suscripción de sobra. Pero bueno, pues echad un vistacito a ver si os interesa y bueno, después subiremos precios también, que lo sepáis. Pero bueno, tanto si os queréis suscribir a la versión premium de análisis de inversión como si no, recomiendo que vayáis y leáis el análisis que os dejé colgado de forma gratuita de Alphamil Resources, porque es una empresa interesante y bueno, el mercado de este año es un mercado bastante interesante. Por lo tanto, pues echarle un vistazo y me comentéis qué os parece. Después, a nivel de energía, estamos a niveles muy buenos, entre 80 y 86. O sea, el West Texas casi en $80 y el Brent en 86,5. Sí que el mes ha estado plano, pero es algo bastante positivo. A esos niveles, como ya veremos más adelante, las empresas generan una de pasta, pero brutal. Además, ahora hablaremos de la reapertura de China. Sí es cierto que yo creo que los precios han estado así deprimidos por el miedo a la recesión, pero de todas formas, como veremos algo el tema de China, si hubiese una recesión que afectase un poco a la demanda en Occidente, la reapertura de China podría hacer de buffer, ¿no? De amortiguador y los precios se mantendrían o en estos rangos, si no más altos. Lo que sí que hemos visto una caída en el gas muy bestia del 30%, tanto en el americano como en el TTF y en el de UK. Y después, derivados de gasolina han subido mucho. Derivados de gasolina no, del petróleo, un 8,81. Después la gasolina, la nafta y el propano, pues casi un 20, ambas. Y bueno, el carbón también ha caído. En agricultura, todo bastante plano este mes. Quizá destacar la subida de la madera, que ha estado usando para calentarse, un 25%. La goma, un 13%. Y caída de la canola y de la leche, pero no creo que ninguno invierta en canola ni en leche. Así que bueno, nada, nada destacable. Este gráfico sí que es destacable, y muy destacable. Estos son los vuelos en China, vuelos comerciales. Como veis en rojo son los vuelos ahora, en 2023. Veis una subida brutal de la tasa de vuelos, o sea, el número de vuelos, superando pues a 2022, 2021 y obviamente pues 2020 todavía no porque estaban cayendo ahora. Pero son datos muy positivos. Esta caída que vemos aquí, de acuerdo, de vuelos, esto ha coincidido con el año nuevo chino. Así que yo entiendo que muchos chinos pues han quedado en casa con la familia o han viajado antes y se han quedado allí con la familia, etcétera. Pero no me extrañaría que sigamos con la subida de vuelos y sobre todo de cara al verano, que es la sesión fuerte. Pensar que aquí en Occidente estuvimos y después hubo muchas restricciones al consumo, lo que hizo que los consumidores en general pudiesen ahorrar mucho. Y una vez relajadas las restricciones, el ímpetu de comprar se lanzó sobre la economía y eso pues también generó que exportásemos inflación al resto del mundo y bueno, lo que hemos vivido, ¿no? Un gasto desmesurado, todo el mundo de vacaciones, todo el mundo viajando, porque la gente pudo ahorrar bastante. En China
Es mucho más orwelliano el asunto y mucho más triste, pero han estado con restricciones muy severas 2, 3 años. Y se espera que la demanda de petróleo se ha resentido entre, depende del analista, pero entre 2 y 3 millones de barriles ociosos, o sea que no se han demandado. Con la reapertura de China, es posible que estos 2 3 barriles de petróleo, o sea, 2 3 barriles, millones de barriles, supongo que ya se ha entendido, 2 3 millones de barriles de petróleo al día vuelvan al mercado. Esto sumado a la bajada de producción de Rusia, que se estima en unos 800.000 barriles, y posiblemente la bajada de producción sea más fuerte a posteriori, pues va a dejar el mercado con un déficit muy potente. Como hemos visto en otros vídeos de informe semanal que hablábamos del petróleo, pues el tema de, bueno, lo que puede aumentar de producción en Estados Unidos no es tal, o sea, no es tal. Estamos llegando donde los rigs pues llegan a niveles más o menos altos, bueno, y ahora lo veremos también. Por lo tanto, la producción estadounidense no va a poder suplir este aumento este gap que va a haber, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy interesante. Además, a nivel de vuelos en general en el mundo, ya hemos superado pues 2022 y 2021 y seguramente volvamos a niveles iguales o superiores a 2019. O sea, datos muy buenos. Y eso es lo que decía de la producción de Estados Unidos también. Los inventarios siguen cayendo en Estados Unidos, a pesar de que estas últimas semanas han subido, también por tema en la época del año que estamos, que normalmente se construyen inventarios. Las refinerías han parado también por el tema de las olas de frío y hubo una construcción de inventarios interesante. A pesar de que esta última semana han subido, pero no demasiado. Entonces no me extrañaría que la tendencia siguiese a la baja. También el tema de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, pues como veis, estos han ido liberando bastante petróleo durante estos últimos años, pero esto parece que esta liberación de petróleo pues ha llegado a su fin, porque las reservas están a niveles realmente bajos de petróleo. Pero bueno, veremos si consiguen, bueno, rellenar estas reservas. Ellos decían que las iban a rellenar a partir de alrededor de $70 el barril. Yo dudo mucho que veamos el barril de $70. O sea, momentos puntuales sí que podremos ver el barril en $70 por la volatilidad, pero yo creo que este año vamos a ver el barril por encima de $100 con bastante facilidad, lo que va a hacer que las empresas generen una de pasta pues brutal a estas valoraciones tan bajas. Además, si el precio bajase mucho, también intervendría la OPEP, harían recortes, no quieren los precios a esos niveles. Y aquí es lo que decía, estos son los rigs de Estados Unidos, las plataformas petrolíferas que hay en el país. Y como podéis ver, todavía estamos por debajo del nivel de 2020 y a pesar de los altos precios que ha habido, relativamente altos, del petróleo estos últimos años, vemos que están llegando pues a su plató, ¿no? A la cota máxima y se está aplanando. Esto sigue una tendencia, digamos, más logarítmica, ¿no? Por lo tanto, no creo que se amplíen mucho las plataformas petrolíferas y la producción de Estados Unidos, pues, que puede crecer, pero ligeramente. Está llegando a su capacidad máxima. Por lo tanto, es una industria ya madura, el shale, no es como pasó, pues, en 2016. Locuras de producción, sino que ya es una industria madura, donde además ahora el capital, que esto es muy interesante, muy importante e interesante. Porque ahora, con la subida de tipos de interés, financiarte con deuda es mucho más caro y mucho más difícil. Y el boom del shale lo tuvimos a base de deuda. Entonces, eso ya es muy improbable que vuelva a ocurrir, por no decir casi imposible. O sea, no me gusta decir imposible porque nada es, o casi nada es imposible, pero es altamente improbable. Además, las empresas están a niveles súper baratos, o sea, súper baratos. Aquí podéis ver empresas de exploración y producción, la yield por dividendo que tienen, del 5,5% de dividendo. Esto es una brutalidad. Y estamos a precios relativamente bajos, de $80 el barril. Imaginaos cuando estemos con el barril a 150 a finales de año, ya veremos. Yo lo suelto, pero bueno, es un poquito lo que creo que puede pasar. Históricamente, como vemos en el gráfico, esta yield no ha estado tan alta. Quizá pues podemos decir que esta yield se ha situado cerca entre el 2%, salvando algunos momentos, como aquí, que hemos visto estos repuntes, y entre el 1,5%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una yield sensata sería en esto, entre el 1,5% y el 2%, no del 5,5%.
Si valorásemos por la yield del dividendo, seguramente muchas empresas tendrían que estar a 2, 3 veces los precios que están ahora. Con los precios del petróleo en 80, que es lo que me flipa y donde yo creo que está la oportunidad de hacer dinero, ¿de acuerdo? En esas empresas que están tan baratas. Y mientras tanto, pues podemos cobrar un dividendo muy suculento, al menos si invertís en dividendo. Las mías no dan dividendo, pero están recomprando acciones de forma brutal. Por lo tanto, cuando la situación del petróleo mejore, se disipe el miedo a la recesión y China reabra del todo, podemos ganar mucho dinero en este sector. Con el tema del uranio, pues bueno, Kazatomprom anunció su guidance de producción para 2023 que la situaría entre 20.500 y 21.500 toneladas. Esto viene de antes del previo guidance de 22.500 y 23.000. Esto es un déficit de 4 o 5 millones de libras de uranio para este 2023. O sea, es que en ese sector no dejan de salir buenas noticias. Eh, sí es cierto que este último año, ya sabéis que yo hace un año salí del sector, que lo dije. Digo, oye, el precio ha subido bien, pero si lleva tiempo manteniéndose plano, pero las acciones han ido a las nubes. Entonces dije, aquí no creo que haya mucho valor. Entonces salí. Después de que las acciones hayan corregido pues un 20, 30, 40% del sector, y mucha gente me ponéis en los comentarios, el uranio, no vaya sector más aburrido, aquí ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sector que no se mueve? A ver, desde que empezamos a cubrir el sector, muchas empresas se han hecho un por 10. O sea, aburrido no es, lo que habéis entrado en un punto, y esto se lo digo de buena fe. Seguramente muchos habéis entrado en el sector de uranio cuando ha pegado esta explosión al alza. Entonces habéis conocido el sector porque se ha vuelto más popular, habéis visto la tesis que tiene todo el sentido del mundo y habéis entrado. Pero habéis entrado a niveles altos de valoración, después de una fuerte subida. Después las acciones os han corregido un 20, 30, 40% y pensáis, ¿por qué ha pasado esto? Vaya sector de mierda. Pero no es así, porque habéis entrado en un mal momento. Eso no significa que la tesis no tenga sentido y que la tesis no lo pueda hacer bien a largo plazo. Pero son sectores cíclicos y es un sector muy pequeño, que cuando despierta el interés del capital, este entra con fuerza y mueve mucho el precio de las acciones. Por lo tanto, entrasteis seguramente, no digo todos, porque seguramente también muchos de los que me escuchéis lleváis años siguiéndome y habéis visto un poquito la evolución de la tesis. Entonces, pues bueno, esto yo creo que es uno de los casos más normales y sobre todo en tema de industrias cíclicas como esta de las que puede ocurrir, que se populariza cuando tiene la gran subida, la gente entra en la subida y luego cae. Un poquito como el tema del Bitcoin, ¿no? Seguro que ha entrado más gente en 2018 cuando llegó a 20.000 o en 2020 cuando llegó a 50 que cuando estaba pues a un 50% por debajo de esos precios. Pero eso no significa que no tenga sentido y que no pueda volver a subir. Pues el caso de uranio es esto. Y además, bueno, con lo que decía, me salí del sector, esperé, vi la caída esta y volví a entrar, ya sabéis, en Global Atomic y recientemente he comprado el ETF de Sprott. ¿Por qué compro un ETF? Porque tengo mucho Global Atomic, es de las... No hay muchas empresas que me gusten, dentro de uranio. Global Atomic es mi favorita. También tenía Baseload que la vendí para cerrar el año plano, digamos, con las pérdidas. Y bueno, entró en el ETF de Sprott básicamente porque está diversificado de forma interesante. Tienes las mayors, tienes algunas pequeñitas. Y no me apetecía analizar muchas empresas. No tengo mucho tiempo para poder analizar demasiadas empresas y tener convicción suficiente para poner una parte significativa en mi cartera. Así que he comprado el índice, he comprado ese ETF y mantengo mis posiciones en Global Atomic. Por lo tanto, pues bueno, no dejamos de ver noticias positivas. Además, el Sprott está cotizando el fondo de uranio físico con Premium, que ampliarán capital y se irán quitando libras del mercado este año. Y yo creo que estamos a las puertas de la siguiente fuerte subida en uranio. No me extrañaría que se fuese a 70, 80 dólares la libra y que las acciones hiciesen un por 2 un por 3 este año. Lo cual pues sería también otro momento para retirar parte del capital y esperar otra corrección. Y bueno, esto es una noticia muy importante también la que hemos visto esta de Kazatomprom. La cartera, ¿cómo lo he estado haciendo este mes? Bueno, lo que llevamos de año. Esto es expresado en euros, ¿de acuerdo? Pues mi cartera ha subido un 8,5% este mes y Standard Poor's un 6,5% aproximadamente, ¿eh? Esto es en euros porque en dólares podemos ver que ha subido antes un poquito más, pero como digo, esto es expresado en euros. En dólares también lo podría hacer, pero bueno, mi moneda es el euro, así que tiene sentido hacerlo así.
Por lo tanto, este ha sido un mes bastante interesante en el cual pues seguimos metido al mercado. Vimos que empezamos el año pues por debajo del mercado, pero al final con la volatilidad que tiene la cartera pues hemos ido surfeando y hemos sacado un margen interesante. Pensad que solo con sacarle un 1% de rentabilidad al Standard Poor's ya vale la pena gestionar tu cartera. Porque un 1% ahora no es nada, pero un 1% durante 40 años tiene un impacto significativo en tu capital. Entonces, pues bueno, muy contento con la cartera. Ya haré un pequeño vídeo a finales de mes. Lo pondré en Telegram, un audio explicando las posiciones y posibles ideas. Y poco más que comentar. Gracias por ver el vídeo, espero que se haya grabado bien, porque no quiero grabarlo una cuarta vez, me cago en la leche. Y bueno, recordad que en Portfolio de Inversión podéis montaros vuestra cartera de forma gratuita. En análisis de inversión, recordad que estamos de oferta, así que echarle un vistazo y si no, pues ir a leer los análisis gratis que están publicados. Tengo mis masterclass en alberguiomendoza.com si queréis aprender a invertir como lo hago yo. Y para cualquier duda, consulta, pues en este email, alberta@analisinversión.com me podéis contactar. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.